pues eso, nos ha costado demasiado esfuerzo atravesar el eurosiberiano y ahora estamos justo llegando a los subesclerófilos estos transicionales, los marcescentes que aparecen en esa zona de transición mediterránea, ¿no? Entonces, como puede ser un quejigal alcarreño, es algo dominado por muchas especies de quercus, 4 o 5 especies de quercus que tenéis aquí representadas: canariensis, pirenaica, humilis, que los europeos siguen llamando pubescens. Eso conviene que lo tengamos claro, porque si no en Europa no nos entienden. Si vamos con eso de humilis, que es de flora ibérica, pero que en Europa no ha calado. Y luego faginia, con 2 subespecies: faginia de las partes calizas y faginia broteroi de la España ácida, que coincide con Mediterráneo y Atlántico, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces vamos a ir pasando por delante, pero rápido. Quercus pubescens, pues veis que es el clásico submediterráneo del sur de Europa. Veis que está en casi todos los países del sur de Europa. Es nuestro submediterráneo, digamos, europeo. El resto de nuestros submediterráneos son ibéricos, son endemismos nuestros, podríamos decir, o ibero-mauritánicos, pero más singulares, ¿no? Este roble, pues veis que está solo en la zona prepirenaica, principalmente, llega un poquito hasta el País Vasco, hasta Navarra, tal. Y bueno, ahí veis las hojas y bueno, supongo que lo conocéis además, ¿no? Otro quejigo típico de este ambiente, Quercus canariensis. ¿Veis la distribución? Es un quejigo, no está en Canarias, como ya dije antes, es un quejigo norteafricano. Esas manchas engañan, ¿no? O sea, que es rarito en el norte de África. En Túnez es de los sitios donde es así un poco más abundante. Y luego además está muy hibridado en el norte de África con Quercus faginia, que esto no se sabía hasta hace poco tiempo, pero se ha ido descubriendo que tiene unas formas muy raras y que muchas son fruto de hibridación con faginia. Todos estos se hibridan todos con todos prácticamente y dan lugar a una morfología muy variada, que es un mecanismo evolutivo. Como se hacen más eficaces es cruzándose todos con todos y determinando formas que pueden están preparadas por si pueden en algún momento tener éxito. Al final, los cambios climáticos, pues algún quejigo de estos funcionará mejor con el cambio climático. Ahí tenéis una imagen de Quercus canariensis. Casi siempre, como vive en sitios con mucha humedad, es el tropical de la familia, pueden decir. Entonces tiene un montón de helechos, muchas veces epífitos, por ejemplo, Gabaria canariensis, Polypodium. Esto es donde está mejor desarrollada, en la Sierra del Aljibe, en el parque de los alcornocales de Cádiz, y va acompañado por algunas especies muy singulares, como el Rhododendron ponticum, ¿no? o como la Telina lignifolia, ¿no? Que es también una genistea que hay en Canarias, ¿no? O sea, que esto es casi el Quercus más cercano a la laurisilva, es este. Y que, como hemos dicho, hay años en que no pierde la hoja. O sea que a través de la marcescencia ha llegado a ser perennifolio en el mundo mediterráneo. Si el año viene bueno, con el cambio climático, pues probablemente no tenga que perder la hoja nunca, porque ahí no va a haber frío nunca. El melojo o rebollo, o en algunos sitios prefieren llamarlo robles, nombre lamentable, otra vez, pirenaica, porque en el Pirineo casi no está, solo está en una pequeña sierrecita al oeste de Huesca. ¿Veis la distribución? Endemismo del occidente mediterráneo, también llega al Rif, en Marruecos. Es importante, pero la península ibérica está el centro de diversidad, es silicícola y su distribución sobre todo está vinculada
al arco escénico. Justo las montañas del arco escénico pues son las que dibujan su distribución. Veis que llega a Sierra Nevada, por ejemplo, o a Sierra Morena. En los últimos años, para el MITECO hemos hecho unos mapas de los tipos ecológicos de los bosques ibéricos, ¿no? que se puede acceder en la página del Ministerio. No sé si lo van a utilizar, un poco con la idea de los tipos ecológicos que habíamos descrito en el libro de los bosques ibéricos, pues hemos conseguido cartografiarlos, sobre todo por algo que hemos aprendido en los últimos años, que es aprovechar la información existente en las dehesas del mapa forestal de Ruiz de la Torre. El mapa forestal de Ruiz de la Torre, que os he comentado, que tuvo muchísimo trabajo de campo, y entonces hay unas teselas que están descritas, son como inventarios de vegetación que corresponden a las unidades que diferenciaron ellos, ¿no? Como ahora no te dan dinero para hacer trabajo de campo, solo te dan dinero para hacer trabajos de gabinete, de ordenador y tal, pero entonces no puedes cambiar las áreas. O sea, tienes lo que llaman una tesela, o sea, un área que han considerado homogénea en el mapa forestal, pero la tienes descrita. Y entonces, si cambias la interpretación, pues con eso hemos podido hacer, y adelanto ya, el mapa de bosques mixtos. O sea, analizando las teselas del mapa forestal y viendo dónde había una composición que no hablaba de una formación dominada por una especie, sino de un bosque mezclado de muchas especies, pues hemos conseguido, sin hacer trabajo de campo, pues ahí veis 4 tipos de melojares. Si esto lo miráis en vuestra casa más despacito, pues veis que hay unos como expansivos en la región eurosiberiana, ¿no? En la Cantábrica, que son los que vemos en Asturias de vez en cuando por redes o por todos lados, ¿no? Después hay unos como muy norteños de las montañas norte del arco escénico, en verde, los amarillos que son los típicos del sistema central y del Ibérico Norte, y en rojo esos salpicados que son los melojares termófilos de los montes de Toledo, Sierra Morena y la Atlética, que llevan madroño, llevan cervales, arces, quejigos, alcornoques. Hay bastante información que podéis extraer de... Esto es numeroso, no está publicado, o sea, de momento está y lamentablemente ya no me dedico a la docencia, pero esto no lo he hecho después de haber terminado de contarlo y eso. Bueno, pues aquí tenéis un melojar, ¿no? Típico así de la vera, ¿no? Y aquí, justo en esta zona, están salpicados de poblaciones de ese Quercus robur extremadurensis, ¿no? Que algunos le llaman Quercus extremadurensis, pero yo prefiero decir que tiene que ver con el roble, que parece un roble llegado aquí durante los periodos glaciares y que se consiguió asentar en esa zona. Hay varios puntos, también hacia Portugal, hacia la Sierra de la Estrella, etc. Los melojares están muy machacados por el carboneo. Después de la guerra civil, sobre todo los cercanos a Madrid, pues fueron carboneados para extraer leña y para hacer carbón vegetal, ¿no? Y tienen ese aspecto. Entonces, si no se resaldean, si no se aligera un poco la competencia que hay en cada cepa, pues no se consigue que se vuelva un monte alto. Se queda en un monte bajo como arbustivo que compite consigo mismo y que evoluciona con mucha dificultad. Pero hay otros sitios como este de la izquierda, en Cabañeros, en los fondos de valle de Cabañeros o de Monfragüe y tal, hay melojares que están, bueno, en la Vera también, hay melojares que están como en fondos de valle, que muchas veces están mezclados con fresnos, ¿no? O sea, que no ocupan su piso supramediterráneo característico, sino que pueden aparecer en el mesomediterráneo en fondos de valle con humedad freática, ¿no? Y, por ejemplo, pues con peonías, como estos tan bonitos que aparecen en
cabañeros. Quercus faginia, el otro quejigo, también, como veis, endemismo del occidente, hemos dicho que todas estas especies son prácticamente endémicas de nuestro país. Por eso lo submediterráneo es algo muy propio de lo ibérico, ¿no? Como dos formas, el broteroy, que es el atlántico y generalmente sobre sustrato ácido, ¿no? Quizás da igual un poco el tipo de sustrato, pero hay una coincidencia también, se remacha más un poco la presencia del que tiene las hojas más grandes en la parte atlántica, donde hay más precipitaciones y son más accesibles, y el que tiene las hojas más parecidas a la encina sobre la parte mediterránea, el faginia, que incluso daban una variedad que llamaban valentina, que eran de las hojas más canijas y más pinchosas, que casi parecía una toscoja, y que es el que aparece por Levante, ¿no? O sea, eso es antiguo y ahora no se acepta mucho. Y luego hay otra variedad alpestre, que son los quejigos que aparecen en alta montaña en la Sierra de Ronda, por encima de los pinsacos, que son espectaculares, y es una formación relífica ahí de quejigos con unos troncos espectaculares que, bueno, ahora que es Parque Nacional de esta zona, pues supongo yo que se visitará con más frecuencia. Luego se hibridan con el Quercus, eso que pone Quercus subpirenaica, es el híbrido consolidado, sobre todo de Huesca, principal, prepirenaico, sobre todo de Huesca, principalmente, y que es el híbrido de faginia por pubescens o humilis, ¿no? O sea que es muy importante, es una especie en expansión. La Sierra de Guara, por ejemplo, está llena de esos quejigales de este Quercus, que ahora se reconoce como Quercus subpirenaica, ¿no? Aunque no tiene nada que ver el Quercus pirenaica, o sea, porque no es híbrido con el pirenaica, es faginia por pubescens, no por pirenaica. Nombres que son un poco mal elegidos, ¿no? O sea, quejigales de la Sierra de Altomira, o el de la izquierda es el Carrascal de Alcoy, que es un sitio protegido en la Comunidad Valenciana, que también tiene quejigos y tiene muchos arces de nombre griego. Por supuesto, lo mediterráneo, nos quedan 10 minutos. Vamos rápido. Lo mediterráneo, las dos encinas hay que tener presentes, ¿no? A la izquierda, la encina carrasca o chaparro, o encina mesetaria, decimos también a veces, para diferenciarlo de la alsina, que yo creo que se puede llamar alsina porque como casi solo está en Cataluña, pues allí le llaman alsina. Pues nosotros en los bosques ibéricos acuñamos el diferenciarlas así, llaman una alsina y la otra encina, carrasca o chaparro, ¿no? La encina de las mesetas, que también está en el norte de África y que no se sabe hasta ahora dónde surgió, si en Marruecos o en la península ibérica, pudiera ser en cualquiera de los dos sitios, evolutivamente y tal, bueno, o en los dos, pero a la vez no es fácil, pues es la de las bellotas dulces, ¿no? Es la que tiene esas hojas que a veces pinchan y a veces no pinchan, ¿no? Muy redondeaditas, por eso lo de rotundifolia, que el nombre así clásico, aunque ahora a Flora Ibérica le gusta más eso de subespecie balota. Es indiferente de África y es la más rústica y es menos exigente en humedad que la encina, que podríamos decir antigua, la encina subtropical del Mediterráneo, que aparece en Italia, que aparece en Grecia. O sea que la encina que tiene Cataluña es la encina generalizada por el Mediterráneo, pero quizá por la continentalidad de la península ibérica o en el norte de África, donde también tiene importancia esta especie, pues en alguno de los dos sitios surgió evolutivamente Quercus rotundifolia o Quercus ilex, subespecie balota, ¿no? También tenéis ahí los distintos tipos ecológicos, podríamos decir, por las especies acompañantes y las características del terreno de los encinares ibéricos, que son
7. Bueno, esto ya no los cuento porque os los miráis en casa. Trabajo para casa. La vegetación potencial del área mediterránea siempre se ha interpretado, por ejemplo, por Rivas Martínez en su mapa de series de vegetación, como que aproximadamente el 60% de la España peninsular más Baleares eran potencialmente encinares. Entonces, nosotros sacamos la cifra de que de ese área potencial, los encinares que quedan actualmente representan el 18%. Eso aparece ahí en la bibliografía que podéis abrir. Otra duda grande, el tema de las dehesas, para estar hablando largo y tendido. Un tema no resuelto, no se sabe cómo eran los bosques naturales de encina, no se sabe en qué medida, qué importancia tenían los arbustos y otros árboles espirófilos en los bosques originales de la península ibérica. Qué importancia tenían los herbívoros silvestres en haber adhesado de modo natural estas comunidades o haber generado una estructura más o menos abierta, parecida a lo que ahora gestionamos como la dehesa, o cómo de antrópica es esa dehesa. En eso, yo he estado últimamente en California y tal, y como allí también hay dehesas y tal, pues la opinión de los anglosajones allí es de considerar como que esa apertura de esos bosques mediterráneos es natural, y que eran herbívoros salvajes los que había allí, los bisontes que perseguían los indios, etcétera, etcétera, y que eso tiene un origen natural. A mí me gusta más esta historia que la de que es todo antrópico, pero no sé cuánto pesa la frutalización. Está claro que algunas de nuestras dehesas son mezcladas de encinas y de alcornoques, y hay constancia de que a veces hemos extendido más la encina plantándola, porque el fruto se come, ahora menos, pero antes bastante. Y otras veces ha sido el alcornoque, para asegurar, por ejemplo, la montanera, porque producen la bellota en distinto momento, la encina y el alcornoque, y entonces el cerdo puede estar mucho más tiempo comiendo en una dehesa mixta, y encima el alcornoque facilita corcho, o facilitaba corcho, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta que estos son prácticamente bosques frutalizados, muy manejados por nosotros, y entonces seguir la historia es complicadito. Los alcornocales, pues es un taxón más antiguo que la encina, en principio, un taxón que hay constancia de su presencia ya desde el terciario. No aguanta prácticamente, o aguanta mucho peor las heladas que la encina. Morfológicamente es más estable que la encina, tiene menos variabilidad morfológica. Es calcífugo, o sea que siempre va a estar ligado a zonas ácidas, ¿no? Y es relativamente termófilo, aguanta bastante peor las heladas que la encina, aguanta un poco las heladas, ¿no? Y lo que tenéis ahí es menos exigente en humedad que la encina y bastante más que la carrasca, o sea que ocupa un papel, un nicho ecológico entre la encina tropicaloide y la encina mesetaria, ¿no? Esas es un poco sus señas de identidad, ¿no? También han sido bosques frutales y en muchos sitios están muy adhesados, pero en la Sierra del Aljibe, en el Parque de los Alcornocales de Cádiz, podemos ver que forman bosques muy cerrados, o sea, tiene más tendencia que la encina. Como tiene más exigencia en humedad, pues no, hay que coger más mecha todavía. Bueno, pues los alcornocales de Cádiz, donde se puede ver que es un bosque cerrado. La potencialidad, yo no estoy de acuerdo, pero Rivas Martínez dijo que la potencialidad, que está ahí pintada en gris clarito, era el 3% de la España peninsular, de lo cual curiosamente quedaría el 31%, o sea, que se ha conservado mejor que
que las zonas de encinares, porque las zonas de encinares muchas fueron eliminadas para cultivos de secano, ¿no? Sobre todo en las depresiones interiores. Yo creo que la potencialidad del alcornoque es mucho mayor, porque casi nunca veis que hay como unas manchitas que parecen motas de polvo por ahí, pues hacia Galicia, por ahí por el norte, y eso todos son presencias aisladas de alcornoques, como aquí en la Pedriza, por ejemplo. O sea, hay un montón de sitios donde hay alcornoques que parecen, a mi entender, están hablando de un área y una potencialidad primitiva bastante más antigua. Otra cosa es si esa potencialidad todavía es posible que el alcornoque recuperara algo ahí su nicho, no sé. Bueno, en 2007 hicimos distribuciones potenciales, probamos a hacer distribuciones potenciales con unos algoritmos de estos que tienen que ver con esto que está tan de moda ahora de la inteligencia artificial y tal, ¿no? Un poco viendo a qué características climáticas responden las especies y viendo dónde se dan esas condiciones climáticas. Así sacamos una distribución del alcornoque bastante mayor del 3% ese que decía Aníbal Martínez, aquí a la derecha, y una de la encina allá a la izquierda, que coincide un poco con la de Aníbal Martínez, salvo que no aparece nada ni en el Valle del Guadalquivir ni en Levante, que es donde los fitosociólogos decían que había encinares termófilos, algo que yo nunca me he creído, porque yo veo que en Levante, en la costa no hay encinas, a pesar de que la encina es una especie interesante para el hombre. En Levante lo que hay son unos bosques mixtos, unas maquias o garrigas mediterráneas de altísima diversidad, donde tiene importancia el algarrobo, el alcornoque, el mirto, el madroño, el acebuche, el lentisco, la coscoja, el palmito en algunos casos, pero las encinas no aparecen en las zonas cercanas a la costa. En cuanto que uno se ve un poquito hacia el interior, coge la carretera de Valencia hacia Madrid y en cuanto que entra a las primeras costas, ahí empiezan las encinas. Pero lo que es la costa yo defiendo que coincidiendo, además con esto que le llamaba el botánico este famoso Fonquet, que supongo que habréis oído hablar de él, el año 1954 fue el único que habló del piso infraedicino, por debajo de donde manda la encina, debajo de la encina, quiere decir infraedicino. Y yo creo que eso es un acierto, porque hay que, en la zona mediterránea, sobre todo levantina, hay una banda que no corresponde, y en Baleares, que no corresponde de estas maquias. En Levante es lo que domina, o sea, es un bosque mixto mediterráneo sobre la naturalidad del alcornoque, pues para todos, del algarrobo, para todos los gustos también. Yo también creo que será natural, que acabaremos aceptando que era natural aquí, pero por supuesto completamente manejado por nosotros desde las coníferas. Voy a decir algo de ellas todo seguido y luego hay coníferas para rellenar prácticamente todos los nichos. Es como otro grupo de plantas que tienen soluciones para casi todo. Ya hemos visto las boreales. Ahora estamos en el mundo mediterráneo, pero en el mundo mediterráneo también tenemos conífera que se adapta prácticamente a todo tipo de ambientes. Y muchas de ellas son especialistas en sustratos geológicos peculiares, difíciles de asumir para otras especies, y ahí es donde han tenido su éxito. Muchas de ellas han sido consideradas solo etapas de sustitución en el pasado, pero a partir de la palinología y diversos artículos que han ido saliendo posteriormente, pues se ha ido reivindicando la naturalidad de todas ellas, y prácticamente hoy día está aceptada esa naturalidad para todas ellas, sobre todo porque, bueno, en sus últimos años Aníbal Martínez pues fue sacando series de vegetación prácticamente para todas, un poco dando crédito a la crítica que se había hecho.
por supuesto, pues los pinzapares ahora en el nuevo Parque Nacional hay 10 o 12 abetos mediterráneos que son esquizoendémicos, o sea, endemismos de distintos territorios. Es una formación relíctica del terciario y parece que derivan de un abeto alto terciario centroeuropeo, más bien, o sea, podríamos decir que derivados desde hace muy antiguo, pues del abeto que ocupaba el centro de Europa, que ahora es el Abies alba, ¿no? Probablemente de un antepasado de Abies alba y de todos estos que llegó a ocupar en épocas más tropicaloides toda la cuenca mediterránea y tuvo mucho éxito. Los avinares albares no se nos pueden olvidar, típicos de las palmeras ibéricas y curiosamente con otro nicho completamente distinto en Marruecos, que es la alta montaña, ¿no? Hasta 3.000 metros, y además en Marruecos sobre materiales ácidos y en la península casi siempre en calizas, o sea que también algo que nos está hablando de antigüedad, de mucho tiempo y de adaptación en cada país pues al hueco que le han dejado libre los demás, ¿no? Las palmeras tienen muy poca competencia con los quercus, con lo cual pues puede ser una especie que se mantiene ahí o que algunos interpretamos que es un paisaje, podríamos decir, terciario, fosilizado, que ha aguantado las glaciaciones ahí in situ, ¿no? Bueno, esto justo lo que he contado ahí. Los avinares podría, en plan divulgación, yo diría que son las dehesas de la Iberia carbonatada, ¿no? Es que eran muy importantes también para el pastoreo de toda la España caliza, pues los pastores donde se movían eran, bueno, los pastores y los ejércitos, ¿no? Que dicen que era por donde se podía ir el Cid desde Burgos hasta Valencia, ¿no? Atravesando justo por la zona de los avinares, que por donde se puede ir a caballo, porque por los encinares pues no se puede cabalgar, ¿no? Entonces, pues las dehesas de la Iberia carbonatada. Y nos metemos con los pinos, y habrá que superarlo. El más cercano a los siberianos, el pino nigra, que nos afecta, veis que tiene cuatro subespecies y nos afecta la subespecie Salzmani, que es lo que aquí deberíamos llamar mejor pino salvareño o pino cascalvo, mejor que pino negral, porque al llamarlo pino negral lo podemos confundir con el pináster. Entonces, una recomendación así para la divulgación, llamarlo salvareño, quizás aunque es un nombre local, pero quizás sería lo ideal, porque ya digo, lo de negral es un poco fastidiado. ¿Veis la distribución queda clara? Cazorla, el ibérico meridional y prepirenaico. Estos pinares son impresionantes. Es el pino más longevo de España, en el que se han medido mayor número de años, alrededor de 1.000. Hay varios pinos con más de 1.000 años medidos sobre los anillos de crecimiento. En esta zona muy concreto, esto se llama Puerto Prado Llano, justo al pie del pico Cabañas en el Parque de Cazorla Segura y Las Villas, ¿no? Bueno, en concreto uno de los medidos es este torcido que hay aquí a la derecha. Ese es el que tiene 1.000 años. El pino negral, rodeno o resinero. También si se usa lo de resinero, porque rodeno es que no lo entiende casi nadie. Rodenales son las areniscas estas de color rojizo, típicas del sistema ibérico y tal. Y ahí es donde no hay duda de que es su territorio ideal, es donde mejor vive. Estos pinares fueron absolutamente ignorados por los fitosociólogos. Pensaron que eran etapas seriales de quejigares o de melofales, casi siempre, o que eran repoblaciones, pero bueno, ahora ya se sabe con absoluta claridad que no era
que no era así. Aquí tenéis dos sitios muy característicos de estos pinos. Diferencian dos subespecies. La Hamiltoni, que es la de las zonas calizas carbonatadas, sobre todo de carbonato magnésico, de dolomías, es lo que aguanta perfectamente y no lo aguanta casi ninguna otra planta. Los quercus tienen grandes dificultades, por ejemplo, en la Sierra de Almijara hay sabina negral y pino negral, justo los dos se llaman igual. Pues, y luego en los rodenales, ¿no? Por ejemplo, esta foto de abajo de Albarracín, pues a nadie se le ocurriría decir que esos pinos eran introducidos, creo yo, viendo por dónde se sitúan. Bueno, el pino carrasco, ¿no? El mediterráneo, que vemos aquí, con un umbicariante en Turquía, que es el Pinus brutia, ¿no? Y con esa distribución prácticamente circunmediterránea. Es un pino, como su nombre indica, muy mediterráneo, y generalmente sobre sustratos carbonatados, aunque no es indiferente el África porque en Cataluña hay algunos sitios en los que está sobre materiales ácidos, en las costas de Gerona, de Barcelona, ¿sabes? Estos son aspectos de estos pinares en la Sierra de Altamira de Izquierda, en Mallorca, en el Valle del Ebro, por ejemplo, y aquí, pues bueno, que a veces llegan a tener una copa que casi recuerda al piñonero, muy aparasolada y tal, y en cambio aquí un pinar relativamente maduro, pero que está claro que procede de una repoblación muy exitosa, de la cual están superufanos los forestales de Murcia, ¿no? Que es la Sierra de la Espuña, que era un sitio que generaba unas tremendas inundaciones en Murcia y en Cartagena, y que pues fue un gran éxito la repoblación con este pino carrasco. Arriba las ballenas reales, donde tienen una presencia natural, unas zonas que están relativamente protegidas. El pino piñonero, el más rarito de todos, también rarito en el sentido de que es un árbol con características un poco subtropicales, y que durante bastante tiempo también se ha pensado que era una especie introducida a la península, pero fijaros cuál es la distribución. Pues tenemos tantas papeletas para que sea de aquí como para que sea de fuera, pero tenemos la costumbre de decir que todo lo que es útil nos ha venido de fuera, lo han traído de otros lados. Yo he estado viendo las localidades de Turquía, aparentemente de donde dicen que vendría, en principio. Bueno, son tan antropizadas como las nuestras, por lo menos, o más, ¿no? Actualmente, que yo creo firmemente que puede ser tan español como de cualquier otro sitio, ¿no? O sea, que no hay ningún motivo para pensar que no sea de aquí. Tiene dos áreas de distribución básicas. Veis que va muy bien en zonas continentales interiores, donde si hay poca humedad aguanta las heladas, pero en cambio si hay humedad no aguanta las heladas. Es un pino casi subtropical, podríamos decir. Además, la germinación la germinación de los piñones se produce en pleno verano, o sea, mientras que todos los demás es en las primaveras, pero esto se produce justo cuando hace más calor, o sea que y necesita el suelo como casi encharcado, muy húmedo, lo cual hace difícil el que se regenere de un modo absolutamente natural, al menos en las zonas del interior de la península. Un aspecto de pinares, pues yo qué sé, en Valdemaqueda, de estos de piñonero. Bueno, esto sí que me lo salto, porque esto era para decir, los bosques riparios no he puesto más que dos imágenes, pero recordaros que los bosques riparios darían para una charla entera. Bueno, si invitáis a Paco Lara o a Juancho Calleja, que son los que han trabajado para el MITECO, pues yo que sé, vemos una imagen de Albiceras fresneras
y también los Carayales, que es un bosque ripario muy singular, relacionado con los oasis del Sáhara, ¿no? Donde también hay formaciones de este tipo, ¿no? Para recordar que tenemos de todo. Y aquí comentar que la vegetación de ribera está extraordinariamente amenazada, o sea, porque ahí nos gusta establecer las huertas desde hace mucho tiempo y además ahora las plantaciones de chopos, ¿no? De chopos, de clones de estos de crecimiento rápido. Bueno, aquí os he puesto unos diagramas sombrotérmicos un poco para hacer una síntesis final, que los vais a dar en casa como tareas y bueno, hasta aquí hemos hecho el típico repaso descriptivo clásico y ahora os voy a enseñar algunos mapas sintéticos y lo de los bosques mixtos que viene ahora. Mapas sintéticos hay 4, que también, bueno, este mapa de la serie de vegetación de Rivas Martínez, que tenéis acceso a él en 2010 en la red, que ahora lo pone ahí, pero bueno. Luego, este que hicimos como síntesis del mapa de Ruiz de la Torre de tipos de bosques españoles, que también está en 2010. Luego, esto que hemos publicado en ese mismo artículo, los mosaicos de paisajes potenciales, donde intentábamos, frente al de Rivas Martínez, que no representa series para los pinos mediterráneos, pues aquí sí que hemos representado territorios potenciales para los pinos mediterráneos, y con ese pues hicimos un cálculo para VVF Arena que le llamamos los bosques que nos quedan, en el cual dentro de cada unidad de ese mapa de paisajes potenciales, pues por los colores se ve cuánto queda de bosque y cuánto en blanco no es bosque, ¿no? Y esto también se consulta rápido en la red poniendo los bosques que nos quedan. Y bueno, todo esto, si os van a mandar la presentación, pues está todo indicado de dónde se puede. Aquí tenéis este trabajo del 2010, que fue un poco justo el año que me jubilé, pues dije, bueno, vamos a escribir este rollo para ver si le interesase a alguien. Entonces, podéis acceder en mi teco, es muy fácil, o sea, poniendo cualquier cosa de esa, pues podéis acceder.